Saludos, bendiciones a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, la gran familia de Reyes y Sacerdotes. Estamos aquí hoy 5 de marzo del 2020. Indudablemente gozosos, contentos, porque a través de la tecnología, a través de la virtualidad, podemos llegar hasta allá, hasta sus hogares. Podemos, a través de esta ventana que nos permite el Señor o la permite la tecnología, poder llegar hasta allá. Es para nosotros, es un regocijo en cada uno de nosotros como ministerio poder utilizar esta plataforma para poder vencer esas barreras del confinamiento, que ya llevamos 3 semanas de confinamiento. Nunca habíamos experimentado estas cosas, pero nos damos cuenta que tenemos una infinidad de y de, y de virtudes que estamos hoy utilizando para beneficio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, voy a dar un tiempito para que algunas personas que de pronto no se han conectado tengan la oportunidad de poder anexarse. Les recuerdo que vamos a seguir haciendo esta dinámica todos los domingos y estamos también considerando en el transcurso de esta semana a través de la mensajería del WhatsApp de la familia Reyes y Sacerdotes. Creo que vamos a buscar un día, tal vez puede ser que sea el día martes o el día jueves, en que vamos a darles a ustedes la parte de teología, del curso de teología que estábamos realizando en la congregación, lo vamos a hacer también a través de esta vía. Entonces, deben de estar pendientes a través del WhatsApp de la familia Reyes y Sacerdotes, de manera que es posible que esta misma semana, puede ser el día martes o puede ser el día jueves de esta semana próxima, que demos a través de esta plataforma, a través de Facebook, las clases que faltan y nos restan del curso de teología. Sé que es un poco difícil no estar físicamente, pero nos hemos ido acostumbrando a que desde el punto de vista virtual nosotros estamos cubriendo todas estas áreas. Bien, ya esta es la tercera semana que llevamos en el país con esta situación del coronavirus y bueno, en algún momento nos desfasó en cuanto a que no podemos congregarnos, pero durante este tiempo hemos visto todo cuanto Dios nos ha enseñado y todas las herramientas que Dios nos ha dado para poder entonces a través de la oración y de la intercesión en nuestras casas hacer el trabajo de la iglesia. Hemos estado haciendo unas dinámicas que llamamos espirituales, es decir, hemos mantenido nuestras vigilias. Ayer estuvo un grupo en vigilia, hoy estamos en ayuno porque por la dirección del Señor, lo que nos ha dado el Espíritu Santo es que debemos ayunar durante 21 días que se cumplen la próxima semana. Así que hemos utilizado nuestras herramientas espirituales, hemos utilizado la oración, la intercesión, el ayuno, las vigilias, para mantenernos en sintonía con el resto del cuerpo de Cristo en toda la nación, porque esto ha sido una bendición en toda la nación. Para nosotros ha sido el tiempo de crisis ha sido para nosotros una oportunidad de poder mejorar, una oportunidad de poder seguir haciendo las cosas bien. Así que le damos las gracias a ustedes, a todos nuestros hermanos que están allá en Panamá, a todos nuestros hermanos que están en sintonía con nosotros, con el Dios viviente, a través de la plataforma de Facebook, allá en Perú. Saludamos a nuestros hermanos en Perú, a nuestros hermanos en Colombia, a nuestros hermanos en Argentina. En Brasil tenemos a nuestros hermanos también conectados. Ya estoy recibiendo por acá el feedback de unos cuantos de nuestros hermanos conectados. Estamos aquí bien en sintonía con lo que Dios está haciendo. La semana pasada habíamos hablado sobre el tema del remanente. Y en este tiempo, durante el domingo pasado y
le he orado al Señor para que nos dé un poco más del tema que habíamos empezado a desarrollar el domingo pasado. Así que hoy vamos a ver el remanente pero parte 2. ¿Sí? Le vamos a agregar ese regalo que el Espíritu Santo siempre nos da. Así que hoy vamos a concluir, por así decirlo, el tema que comenzamos la semana pasada. Entonces la semana pasada habíamos hablado sobre ese tema, sobre lo importante sobre el tema del remanente. Entonces quiero recordar un poco lo conversado anteriormente, en donde definimos qué es lo que es el remanente, o qué es lo que nosotros debemos entender como remanente, tanto en términos secular como en el término espiritual. Pero vamos a irnos a la vivencia de lo que nos da a nosotros la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es para nosotros un remanente? Lo habíamos dicho la semana pasada, pero quisiera recordarlo hoy. Un remanente es la parte de una comunidad que sobrevive después de una gran destrucción, o después de una gran catástrofe, o después de una guerra o de una prueba enorme, y que a su vez ese remanente forma el núcleo de una nueva comunidad. El remanente puede significar, aunque usted no lo crea, por una parte, la ira de Dios manifestada en un lugar determinado, en un tiempo determinado, pero también puede significar la gracia de Dios. Es decir, que cuando yo hablo de remanente, las dos cosas están allí. Por un lado estoy mirando ira de Dios, juicio de Dios en un lugar, pero juntamente con ello estoy mirando la gracia de Dios, porque de todo ese conflicto y de todas esas crisis nos va a quedar un remanente. Y revisamos también parte de los elementos teológicos que tenemos a mano. Y entonces, si nosotros consultamos en la concordancia Strong, que usted a lo mejor la tiene a mano tanto electrónica como en físico, en libro, Strong habla de que el remanente es una especie de lo que resta, es una porción residual de aquello que sobrevive hasta el final, dado que se inicia etapas de procesos en ese contexto con personas y con una comunidad. Es decir, que Strong da la idea de un grupo de personas que quedan o que logran escapar de algo, o que quedan como el resto, como el sobrante de algo, con la finalidad de propiciar en ellos un crecimiento y sobre todo, desde la perspectiva bíblica, un crecimiento espiritual. Es decir, que cuando miramos otros elementos que nos aporta la escritura y que nos aportan nuestros hermanos, que están, otras personas que han incursionado en este tema y que nos han dado en algún momento ese alimento espiritual, sé que cuando hablamos de remanente, da la idea también de cuando nosotros cortamos un árbol y queda ese tronco de ese árbol, y que de ese tronco sale un retoño, y cuando comienza ese retoño, a ese renuevo, se le llama remanente también. Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? Porque con toda esta situación que estamos viviendo, sé que ha sido difícil para muchos de nosotros. Sé que a nivel de familia, a nivel de las relaciones con mis otros hermanos, o con la parte laboral, porque no podemos salir a nuestros trabajos, o porque no podemos hacer lo que cotidianamente nosotros hacemos como iglesia o como líderes dentro de la iglesia. Sé que esta situación, en este tiempo de pandemia, por lo del COVID-19, la iglesia del Señor indudablemente estamos siendo probadas, estamos siendo llevadas a un avance espiritual, porque todo esto es para avance espiritual. Si nosotros logramos con esta situación que estamos viviendo, el avance que Dios quiere con la iglesia de Jesucristo, con la iglesia que Él ha llamado, con la iglesia que es ese brazo extensivo del poder de Dios, entonces estamos en el camino correcto y en la dirección correcta. Es decir, que la iglesia está siendo probada en algo que nunca habíamos experimentado en lo que va del siglo actual. Y es que
a nivel mundial, la iglesia cristiana, tal cual como la conocemos, como esa estructura social, no puede reunirse de manera habitual y llamar a esas cantidades de personas a un lugar, pero que debemos de recurrir a ese espacio de la tecnología como lo estamos haciendo hoy, y que por medio de las redes sociales y por medio de lo que nosotros hemos llamado la globalización, que no es tan malo mirarlo. Es decir, que cuando yo hablo de globalización hay gente que lo ve desde el punto de vista negativo, pero esto forma parte de la globalización. La iglesia no puede estar ajena o ausente de todas estas etapas por las cuales hemos venido transitando en este siglo. Y a medida que vamos a ir avanzando, a medida que nosotros vamos a ir creciendo, nos vamos a ir dando cuenta progresivamente que necesitamos utilizar todos los elementos tecnológicos que tenemos a mano. Yo he podido observar en estos días que las corrientes religiosas del cristianismo que necesitan adorar imágenes, se le ha tenido, ellos se la van a ingeniar en estos días en que viene la fulana Semana Santa. Nosotros, muchos de nosotros, ellos la llamamos la Semana Diabla. Ellos se la están ingeniando también. ¿Sabe? Ellos saben que no van a poder pasear a sus imágenes de lo que ellos llaman santos, ellos no van a poder salir a la calle a hacer esas procesiones como tradicionalmente se hace en algunas culturas. Ellos no lo van a poder hacer. Pero sabe, a través de la televisión y de los programas internacionales, por ejemplo en Italia y en España, ellos se la van a ingeniar para que de todas maneras desde sus casas ellos van a adorar sus imágenes, ellos van a hacer a lo mejor conexiones en vivos también como lo estamos haciendo nosotros. Ellos van a hacer todo lo que necesiten para mantener vivo su tradición. Entonces, yo le digo algo, si ellos pueden hacer esto, ¿por qué nosotros no podemos adorar al Dios vivo y verdadero, al Dios que se adora en espíritu y verdad, con las herramientas espirituales que nosotros conocemos? Es decir, nosotros hemos entendido que la iglesia no es una estructura de cuatro paredes, de bloques, ni de ornamentos ostentosos o a lo mejor de ornamentos más o menos honrosos. No, no, la iglesia no es eso, la iglesia es usted que está allí, usted que me está mirando. La iglesia es cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús y que estamos conscientes de la labor espiritual y de la labor social que la iglesia hoy por hoy tiene que hacer. Es decir, que nosotros como iglesia tenemos que entender que el remanente que ha quedado de toda esta situación tan difícil, el remanente de que estamos hoy por hoy utilizando estas herramientas espirituales, el remanente que verdaderamente es la iglesia de Cristo, tenemos el entendimiento y tenemos la revelación necesaria para comprender de que nosotros somos no solo un poder, sino que tenemos la autoridad para hacerlo y para llegar a cualquier parte del mundo a través de la tecnología. Usted está siendo transformado, usted está siendo cambiado a través de la tecnología, a través de este medio. Allá al otro lado donde usted está, es decir, de al otro lado de la cámara, usted está siendo ministrado por el Señor, usted está siendo ministrado por el Espíritu Santo. Y no hay barrera, no va a haber diferencia. Y estamos viviendo y experimentando esto como iglesia porque indudablemente tenemos que ir avanzando en cuanto a bajar y a cambiar algunas estructuras de paradigma que tenemos. Mire, en las últimas 2 semanas yo he podido mirar que ha habido mucho nerviosismo porque en ocasión de esta pandemia se está proponiendo a nivel mundial la posibilidad de un gobierno, las naciones del mundo se han reunido, hay alrededor de 205 naciones que tienen actualmente el COVID-19 y los gobiernos de las naciones del mundo se están reuniendo para a ver si se establece un solo gobierno mundial para atender la crisis económica, la crisis humanitaria, la crisis sanitaria que hay a nivel mundial. Y entonces yo he visto a través de las redes cómo algunos, algunos hermanos están como que memorizados
Yo pienso que algunos hermanos están de manera incorrectamente atemorizados, están como que si fuesen cristianos inmaduros, niños en Cristo, porque están muy preocupados. Yo veo a través de las redes que están como que angustiados porque este es el gobierno mundial de Satanás, del enemigo. Esto es el Apocalipsis. Y están preocupadísimos porque entonces están diciendo, se está cumpliendo las escrituras. Yo le digo, usted, hermano, si usted sabe que se está cumpliendo, que se están cumpliendo parte de las escrituras, y si está escrito, si usted sabe que está escrito, si está en el libro de Apocalipsis, porque de ahí es donde se está agarrando algunas personas diciendo que, bueno, el establecimiento de un gobierno mundial significa que estamos al final de los tiempos. Yo vengo escuchando que estamos en finales de los tiempos desde que yo estoy en el Evangelio. Y ya yo tengo aproximadamente unos 35, 36 años en el Evangelio. Entonces, pero yo voy a que usted hagamos una reflexión. Si usted sabe que eso está escrito, entonces mire, haga lo que usted haga. No hay nada que podamos hacer para que eso no ocurra. Eso va a ocurrir. Indudablemente, si está escrito, si se está dando el cumplimiento de las escrituras, entonces no hay por qué tener pánico, no hay por qué tener miedo. Si usted sabe que está escrito, ¿por qué entonces tiene que alarmarse? La iglesia de Cristo tenemos que mirarnos así. Usted y yo tenemos que mirarnos de esta manera. La iglesia de Cristo, nosotros como iglesia de Cristo, somos la respuesta a ese evento que sin duda va a ocurrir. Y si estamos en la transición del inicio de ese proceso, de lo que está escrito, entonces nosotros no tenemos por qué tener miedo. Nosotros no tenemos por qué tener temor. ¿Sabes cuál sí sería el problema? El problema es si estamos o no preparados para enfrentar ese momento cualquiera que eso sea. Es decir, tenemos que estar preparados para lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, para lo que está escrito en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces la iglesia de Cristo, la iglesia madura, la iglesia que ha entendido todos estos procesos, no está alarmada. Al contrario, estamos gozosos de que se está cumpliendo porque el impío está viendo que lo que está escrito en la Biblia se le está dando cumplimiento, que lo que dice ese libro es realmente cierto, que las profecías que se han dado son realmente así, verdad. Y nosotros como iglesia somos la respuesta para ese mundo. Somos la respuesta para esas personas que están angustiados. Ellos están angustiados. Nosotros no tenemos por qué tener angustia. Al contrario, debemos de tener paz. Debemos de tener la certeza, la seguridad, el gozo de que lo que está allí está dándonos pie a demostrar que si es bien cierto que estamos en una etapa, en esos escenarios previos de una posible apocalipsis, bueno, también es cierto que la iglesia forma parte de ese Apocalipsis y que en el libro de Apocalipsis está escrito que al final de lo que podamos vivir como una crisis, al final en el libro de Apocalipsis dice que la humanidad entera debe de tener paz, debe de tener la certeza, la garantía de que el Dios de gloria va a gobernar sobre la tierra, de que habrá paz sobre la tierra, de que habrá justicia sobre la tierra, de que habrá una verdad sobre la tierra, que no habrá más tinieblas, que no habrá más enfermedades ni dolor, que no habrá más nada, porque el Dios de gloria garantiza a que al final de todo eso los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, indudablemente viviremos en Jerusalén celestial, viviremos en esa etapa en donde nos pastoreará Dios, en donde tendremos un estilo de vida totalmente diferente a lo que nosotros miramos en el contexto de la historia de la humanidad y lo que estamos viendo ahora. Es decir, que la iglesia no debería de estar angustiado. El remanente fiel de hoy no tiene por qué estar angustiado, porque será preservado por Dios para testimonio de las naciones. Es decir, nosotros que somos ese remanente fiel, estamos conscientes de que todo lo que está ocurriendo es para bien. Está escrito que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, un remanente fiel siempre será preservado
para testimonio de Dios y estaremos preparados para la venida de Cristo y ser de testimonio antes las naciones del mundo. Por eso quiero recordarle nuevamente lo que decía el apóstol Pablo cuando dijo ya en Romanos capítulo 9. ¿Se acuerda que lo habíamos mencionado la semana pasada? Romanos capítulo 9, versículo 27. Él hablaba sobre el profeta Isaías, hacía colación con el profeta Isaías, en donde dice que si el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y ahí es donde debe de estar si es que le puedo llamar preocupación, la bendición del Dios del cielo sobre nosotros. El remanente será salvo. Usted, que no es cristiano, usted debería estar más bien enfocado en que forma parte de ese remanente. Y lo que formamos parte del remanente, debemos de estar gozosos ante esta crisis, ante la pandemia. Tenemos que enfrentarlo con todas las herramientas espirituales que tenemos. Y el apóstol Pablo, en ese mismo libro de Romanos, no el libro, sino en la epístola, en la carta a los romanos, en el capítulo 11 y en el verso 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Es decir, que como yo le estaba mencionando ahora, en medio de las crisis, en medio de todas esas dificultades que estamos viviendo en esta pandemia, que estamos experimentando a nivel mundial, la iglesia de Cristo está experimentando esto. Usted pudiera decir que, bueno, esta es una manera de Dios manifestar su ira, de pasar factura, de mostrar a lo mejor su descontento con algunas naciones que han sido muy idólatras. Tal vez usted pueda decir, bueno, a Italia le está pegando eso porque son muy idólatras, a China también porque son muy idólatras. La verdad es que la idolatría está expandida por todo el planeta. Y lo que estamos mirando es que el remanente fiel, el remanente que quede, el remanente escogido, que será para gracia para las naciones. Es decir, nosotros cuando escudriñamos la Biblia estamos entendiendo de que si todo esto que está ocurriendo, toda esta crisis que estamos viviendo, que la Biblia habla de diferentes formas de crisis que la humanidad o que nosotros como cristianos hemos vivido. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Cuando Nerón por allá en el año 64, 65, 67 comenzó a perseguir a la iglesia. ¿Usted cree que no vivieron tiempos de crisis? ¿Usted cree que Apocalipsis? ¿Usted cree que la iglesia no vivió en ese tiempo de persecución cuando Nerón utilizaba a los hijos de Dios como antorchas humanas para alumbrar los jardines del palacio? ¿Usted cree que eso no fue considerado en su momento como un apocalipsis, como una crisis que estaba transformando a las naciones, que estaba transformando al pueblo de Israel? Es decir, que la Biblia nos habla de que a través de todos estos procesos, indudablemente el producto final es mejor que lo que nosotros podamos estar viviendo hoy. Mire, yo recuerdo que la Biblia cuando habla de las vestiduras blancas, por ejemplo, esas vestiduras blancas no llegan sino después que hemos pasado por la crisis. Apocalipsis habla de esas vestiduras blancas. Apocalipsis habla de esas personas que indudablemente pasan por eventos, pasan por una serie de etapas de crisis, que al fin y al cabo lo que los lleva es a una mejor comprensión de lo que Dios en su plan está haciendo. Es decir, que después que se ha pasado por las crisis, es el remanente fiel, el remanente que se ha mantenido en santidad, ayudado por el Espíritu Santo, mantenido por la justicia y por la verdad. El remanente es lo que hace la diferencia. Mire, usted que está allí, por favor, busque el libro de Apocalipsis. Voy a darle unos pequeños segundos para que usted vaya al libro de Apocalipsis. Revise allí, usted a lo mejor tiene una Biblia electrónica en su celular. Busque el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 de Apocalipsis y versículo 4, Juan escribe diciendo, pero tienes unas pocas cosas en Sardis, unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras. Por favor, mire, lo voy a leer con más despacio. Verso 4, capítulo 3 de Apocalipsis. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Sabe qué? Esas pocas personas, el remanente. El remanente, los que se han mantenido fieles.
Lo que pasa es que nosotros no vemos ahí la palabra remanente, pero está diciendo que es unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y el verso 5 dice, el que venciere, el remanente. Usted y yo hemos vencido, usted y yo estamos venciendo, usted y yo estamos diseñados para vencer. El verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y el Espíritu Santo en ese momento escribe diciendo, por mano de Pablo, dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la iglesia es el remanente fiel. Iglesia, nosotros como iglesia, yo la iglesia, tenemos que mirarnos que esta circunstancia que estamos pasando es el mejor momento para la iglesia. El remanente no se basa ni se sustenta en otra cosa que no sea Dios. El remanente no se basa ni se sustenta en otra cosa que no sea Jesucristo y que no sea el Espíritu Santo o la verdad de la palabra de Dios. Es decir, el remanente de Dios, usted y yo que somos el remanente de Dios, hace todo de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Y nosotros depositamos nuestra confianza, la firmeza en nuestra confianza, de lo que realmente hemos nacido de nuevo, de que hemos sido diseñados y de que hemos nacido para vencer. El remanente de Dios, el remanente fiel de Dios, ha nacido, ha sido diseñado para vencer. Usted y yo no hemos sido diseñados para que en medio de las adversidades nosotros seamos perdedores. La Biblia no habla que nosotros somos perdedores, la Biblia habla que nosotros somos más que vencedores. Y sabe, Dios se ha encargado de esparcir el remanente por todo el mundo. En todo el mundo habrá alguien, habrá un remanente que hoy, en este instante, en esta misma hora, está o clamando, o gimiendo, o está leyendo la palabra de Dios, o está predicándole al vecino a través de un balcón, o a través a lo mejor de una llamada telefónica. El Cristo de la gloria, el mensaje del Evangelio está siendo predicado en las naciones. Hasta ahora tenemos 205 naciones que están contaminadas por el virus, por el coronavirus. Es decir, que hay 205 naciones que sin duda alguna, en algún momento, habrán tenido que clamar al Señor. Entonces, Dios se encarga de esparcir el remanente por todas las naciones del mundo para testimonio a las naciones de la tierra de que existe una palabra, de que existe una verdad, de que existe un camino, de que existe una vía por donde llegarle, una forma de transformar y de ser cambiado. Y Dios promete que el remanente esparcido por el mundo, Dios promete que Él los va a recoger como está escrito en el libro de Isaías. Es decir, que a pesar de que estamos esparcidos por el mundo, hay una palabra profética dicha por el profeta Isaías. Y esa palabra profética, sea que usted lo tenga en una aplicación en el ámbito terrenal o en el ámbito espiritual, o sea que usted trate de darle un contexto meramente teológico, o sea que usted busque darle un lineamiento, a lo mejor probablemente histórico, no se puede ver la escritura de esa manera. Yo les animo, yo les exhorto a que usted no solamente se conforme con mirar la escritura, tal vez desde el punto de vista literal o desde el punto de vista histórico. Si usted lee la Biblia sin el ingrediente más importante, que es el Espíritu Santo, usted simple y llanamente estará leyendo otro libro más. Usted simple y llanamente estará viendo tinta y papel. Pero cuando usted y yo tenemos la ayuda del Espíritu Santo, lo que está escrito allí por nuestros hermanos, por los profetas de la antigüedad, nos va a cambiar las perspectivas. Cuando veo el libro de Isaías, vaya por favor al capítulo 11 del libro de Isaías. Capítulo 11 del libro de Isaías. Como estamos en vivo, me puedo tomar la libertad de beber un poquito de agua. Mientras usted va al libro
de Isaías, capítulo 11, y vamos a ir al versículo 11. Ahí está escrito: Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, Etiopía, Elán y Amat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Usted dirá, ¿a dónde aplica eso en nuestros días? ¿Cómo hago yo para traer eso a nuestros días? Como le decía ahora, vamos con la ayuda del Espíritu Santo. Y después usted, a lo mejor, después que usted salga de esta reunión, usted podrá hacer la conjetura que usted quiera. Pero mire, el profeta miraba mucho más allá de lo que históricamente le estaba pasando a Israel. Y es una palabra profética que tiene una aplicación en un paralelismo en el tiempo impresionante. Fíjense cómo dice el profeta: acontecerá en aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? ¿A qué tiempo se refiere? Muchos estudiosos dirán, bueno, en el tiempo en que tanto Judá como Israel fueron esparcidos, en donde cuando hubo la división de las 12 tribus de Israel, cuando fueron deportados a Babilonia, pero hay elementos allí, proféticamente hablando, hay elementos allí que no se cumplieron. Pero hay unos tips, ahí hay unas claves que el Dios de gloria da para que nosotros entendamos un poco lo que está ocurriendo. Dice, en aquel tiempo que Jehová hará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros. ¿Sabe? Patros era la parte alta de Egipto. Etiopía es la parte sur de Egipto. Elán es la parte que en aquel tiempo correspondía a todo lo que es Mesopotamia. Y el Sinar es todo lo que es el territorio de Babilonia. Y cuando habla de Almad y las costas del mar, está hablando de todo lo que bordea al mar Mediterráneo. Es decir, que cuando usted mira lo que está diciendo el profeta, y usted ve que en el verso 12 dice, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, aquellos que fueron esparcidos, y acuérdese que está hablando de que el remanente los va a reunir, los remanentes de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Hermano, está expresando la universalidad de la restauración de Israel. Y sabemos que eso no es meramente en el plano natural, sino en el plano espiritual. En estos momentos de crisis en que nosotros estamos mirando, hay gente que está preguntándose por qué está ocurriendo eso. ¿Por qué? Bueno, porque se han muerto pastores con coronavirus, se han muerto líderes, se han muerto profetas, se han muerto gente de la iglesia con coronavirus. El problema no es el por qué se murieron con coronavirus. Pudieron haberse muerto por alguna otra cosa, por un infarto, por un problema metabólico, por diabetes, porque le dio un accidente cerebrovascular, no sé, un accidente de tránsito, por cualquier otra cosa. ¿Sabe qué es lo que está ocurriendo? Nosotros a veces no debemos enfocarnos en preguntarle a Dios el por qué. Lo que debemos de enfocarnos es en preguntarle el para qué. Es decir, en términos de entender el propósito, el objetivo a alcanzar con esta situación. Cuando yo le pregunto a Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿para qué está ocurriendo esto? ¿Cuál es la finalidad de esto? Entonces yo logro enfocarme mejor. La iglesia, nosotros como iglesia, como remanente, estamos pasando por esta etapa. Y nosotros no debemos de enfocarnos en por qué estoy pasando por esto, por qué estamos pasando por aquello. La verdad es que muchas veces nosotros no conocemos y no entendemos algunos mecanismos que Dios usa para enseñarnos algo. Lo cierto es que estamos siendo enseñados. Lo cierto es que estamos creciendo. Lo cierto es que al remanente fiel de Dios es para la gloria, para la honra y para demostrar gracia de Dios en las naciones. Es decir, la esencia de la iglesia está determinada por
por la presencia del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de Jesucristo. Y si la iglesia realmente ha tenido cambios y madurez, entonces la iglesia es un instrumento divino para ayudar a la comunidad, para ayudar a la familia, para ayudar a las naciones a salir del atolladero espiritual donde están metidos. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Dios dice el remanente de Israel. El remanente del Israel espiritual. No estoy hablando del Israel territorial. Dios hará en su omnipotencia, Dios hará que no solamente las personas entiendan lo que es iglesia, sino que los que están esparcidos, ellos también regresen. Es decir, que hay un fenómeno a nivel mundial que todavía no ha ocurrido. Yo le voy a demostrar a usted, hermano, que tiene conocimiento de la Escritura, y a los que a lo mejor tienen poca base en la Escritura, pero yo le voy a demostrar una vez más que el Señor, que Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, tiene un plan desde el principio de la creación, y ese plan es con Cristo y con el cuerpo de Cristo, es decir, con un organismo vivo que tiene cuerpo, que tiene una cabeza. Entendamos esto, es por medio de Cristo y de la iglesia. Así que esta pandemia y cualquier otra crisis que le falte por pasar a la humanidad, escúcheme, hermano, Dios tiene el control de esto. Dios no está asombrado. En el cielo no hay una alaraca porque en la tierra hay una pandemia por un virus. No hay una pandemia. Yo no veo a Dios preocupado porque hay una pandemia. Yo no veo a Dios preocupado porque hay un rollo armado en la tierra. No, Dios está simple y llanamente, hermano, manifestando su gloria. Dios está manifestando su manera en que Él hace las cosas, pero Él está manifestando su gloria. Y uno de los pasajes bíblicos con ese alto contenido mesiánico, con ese alto contenido de revelación espiritual, es el capítulo 23 del libro de Jeremías. Yo quiero que usted vaya al libro de Jeremías. Jeremías como uno de esos profetas que vivieron en carne propia la división del pueblo de Israel. Acuérdense que el Israel en tiempo de Salomón era una nación consolidada, las 12 tribus estaban consolidadas. Pero Jeremías vivió en carne propia la depravación progresiva de un pueblo que debía de haber estado siempre en sintonía con el Dios viviente. Es decir, Jeremías fue un hombre que vivió en carne propia la descomposición progresiva de la vida espiritual de una nación. Pero una nación no se echa a perder de la noche a la mañana. Las naciones se echan a perder porque cada habitante de esa comunidad, es decir, de una comunidad pequeña en un municipio y luego los habitantes de ese municipio a las comunidades de un estado, y las comunidades de un estado van a afectar a la nación. Jeremías vivió ese proceso tan nefasto que llevó al pueblo de Israel a la deportación de Judá y parte de la tribu de Rubén y todos los que se quedaron en el reino del norte, que era lo que constituía el pueblo de Israel en aquel tiempo. Entonces, esa división que vivió Jeremías, el reino del sur y el reino del norte, él lo vivió en carne propia y él logró mirar eso. Y Dios le muestra, por el Espíritu, Dios le muestra algo que es glorioso, que estamos viviendo en etapas hoy. Por favor, vaya a Jeremías, capítulo 23 de Jeremías. Allí vamos a ver algo sumamente importante. Por favor, no se desenfoque de algo que usted va a mirar allí. Hay una frase que es la función pastoral, que hemos llamado función pastoral. ¿Por qué le digo así? Porque lo digo en términos de el cuidado, alimentación, formación y proyección de lo que a él se le revela como ovejas, pero sabemos que son los creyentes en Cristo, de que esa función pastoral, si yo la traslado a la era presente de la iglesia, recae sobre esos esos cinco ministerios de gobierno que están escritos en Efesios 4:11. Es decir, es una responsabilidad muy grande que recae sobre pastores, sobre apóstoles, evangelistas, profetas y maestros.
esa autoridad gubernamental, eclesiástica, que indudablemente se nos ha dado esa bendición tan grande, que a través de estos mecanismos nosotros mostremos direccionalidad, no solamente a la iglesia, sino a la comunidad, a las naciones, al mundo, mostrarle direccionalidad, funcionalidad y la identidad que debe tener la verdadera iglesia contemporánea. Es decir, usted y yo vamos a mirar aquí cómo Dios llama la atención a aquellos que Dios les encargó hacer cosas y no lo hicieron. Así que esto tiene vigencia. El capítulo 23 de Jeremías tiene una vigencia espectacular para quienes hoy dicen ser algo y no lo son. O para quienes hoy Dios le ha dado la bendición de que hagan algo y no lo están haciendo como es. Entonces, impresionante cómo el libro de Jeremías, en el capítulo 23, verso 1, comienza con una expresión que es sumamente, tal vez un poco dura, tal vez un poco cruda, pero empieza en este capítulo y abre este capítulo con un ay. Ahí está escrito, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Y en el verso 2 dice, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersaste mis ovejas y las esparcisteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. En el verso 3 dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Quiero dejarlo por ahora hasta ahí. Vamos a arriba, vamos a un momentico otra vez cuando iniciamos la lectura. Jehová dice, ay de los pastores. ¿Sabe? Cuando usted lee el libro de Isaías y usted llega a este capítulo 23, cuando leemos el contexto de lo que Isaías está diciendo, este mensaje está siendo enviado a Joacim, a Jeconías, a Salum, a Sedequías, que eran en aquel tiempo los gobernantes o los líderes responsables en aquel tiempo de guiar al pueblo de Israel. Así que podemos comprender que esa metáfora que está haciendo el Señor allí, ese paralelismo que está haciendo el Señor allí, es para nosotros hoy. Ese paralelismo, ese mensaje tiene una actualidad hoy. Y es para aquellos que estén en posición de gobierno, como está escrito en Efesios 4:11, y no estén haciendo su trabajo. Es decir, por eso es que le hablaba cuando empecé a leer el libro de Jeremías, de que cuando él habla, ay de mis pastores, está hablando de todos aquellos que siendo líderes o siendo hombres o mujeres que Dios lo llama a una posición de gobierno, de una responsabilidad muy alta, y no están haciendo el trabajo. A eso se refiere el Señor allí. Dice, ay de los pastores que destruyen, es decir, que se pierden, pues, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están destruyendo? Bueno, porque no han dado el alimento espiritual de la revelación de la palabra de Dios. Y el alimento que dan es un alimento inadecuado, es un alimento incorrecto. Y que progresivamente ese alimento viciado, ese alimento corrompido, va matando. ¿A quién? A los creyentes. Va matando a la gente que nosotros tenemos enfrente, a la gente que somos responsables de pastorear, es decir, de darle direccionalidad, de darle identidad, de darle funcionalidad, de darle un sentido de su vida como cristiano. Esa expresión que dice ayer el profeta Jeremías, que destruyen, es porque ellos han puesto, muchos de esos líderes, muchos de esos gobernantes, han puesto sus intereses personales antes de cumplir el propósito de Dios para lo cual fueron colocados allí. Y en este tiempo de crisis es donde nosotros miramos algunos hermanos que están llenos de pánico, llenos de miedo, porque no tienen una madurez, un crecimiento espiritual que los ayude a soportar esta situación que estamos pasando.
Y aquí donde nosotros miramos, y aquí donde nosotros vemos es de qué material estamos hechos, hasta dónde hemos avanzado, qué es lo que hemos recibido y cuánto hemos crecido. Entonces dice el profeta, y que dispersan, dice el profeta. Dispersar es que producto de esa mala palabra, ellos simplemente se descarrían, quedan desamparados, se van del lugar, andan de iglesia en iglesia, saltando, parecen unas cabras, parecen unos canguros. Y resulta, hermano, que a esas personas que Dios le dio para que pastorearan su rebaño, y escuche, mire que ahí está escrito que Jehová dice, las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Es como una especie de recordatorio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, de que el único dueño de las ovejas, es decir, del pueblo de Dios, el único dueño de los creyentes, el único dueño de los hijos de Dios, el único dueño es Dios. Es decir, que cada uno de sus hijos, de los hijos de Dios nacidos de nuevos en Cristo Jesús, y los que han sido colocados en posición gubernamental a veces no entienden esto, de que simplemente nosotros somos mayordomos de la casa del Señor para administrar los bienes del reino, para apacentar, para direccionar, para darle identidad a nuestros hermanos en Cristo, para ayudarlos a crecer, de manera que cuando estén en estos tiempos las cosas sean vistas de manera diferente. ¿Por qué cree usted que esa gente en la antigüedad se dejaban matar? Simplemente porque había una consigna y porque tenían algún tipo de interés y porque le iban a dar algo a cambio. Ellos estaban claros, ellos habían recibido una palabra de revelación, sabían quién era Cristo, habían experimentado a Cristo en sus propias vidas. En el verso 12 el profeta dice, por lo tanto así ha dicho Jehová de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo, y dice, vosotros dispersaste mis ovejas y las apacentaste y no las habéis cuidado. Fíjense, el cuidado que hay que tener de dar las cosas correctas, de dar el alimento correcto y de hacer las cosas en el tiempo correcto para que cuando venga la crisis, nosotros estar en la posición y con una actitud distinta a los que a lo mejor no conocen a Cristo y andan todo angustiados por lo que está pasando en el mundo. Y fíjense cómo el profeta dice allá en el verso 2, al final del verso 2 dice, he aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Es decir, hay una sentencia negativa para quienes no cumplen con sus funciones. Escúcheme, líder, usted que me está viendo, hermano líder, hermano pastor, hermano profeta, evangelista, apóstol, quien quiera que me esté viendo a través de la red. Tenemos una responsabilidad muy grande. Es sumamente importante lo que Dios nos ha entregado para poder sobrellevar estos tiempos de crisis. En el verso 3 del capítulo 23 de Jeremías, Jehová dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras de donde la eché. La pregunta que debemos hacernos, obligatoria, es, ¿de cuáles tierras? Este es uno de los pasajes más mesiánicos, es decir, que habla en relación a Jesús. Y yo recuerdo que Jesús habló un poco referente a eso, porque Jesús decía que él tenía unas ovejas en otro redil y que tenía que traerla. Y que cuando él estaba hablando de las ovejas de otro redil, estaba hablando del pueblo gentil. Eso está en Juan, en el capítulo 10 del libro de Juan. En el versículo 16, Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando del pueblo de Israel. Y dice allí, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, un solo pueblo y un solo pastor que es Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo para darnos direccionalidad hacia donde tenemos que ir. Y dice allí, hermano, que ya no serán entonces la nación de Israel por un lado y el pueblo gentil por otro, porque Jesús lo que estaba diciendo allí en pocas palabras es que de esos dos pueblos, Él hizo uno solo por medio del sacrificio expiatorio de propiciación, por medio del sacrificio de reconciliación con Dios en un solo ser que es Cristo Jesús. Es decir que los israelitas espirituales, el remanente espiritual israelita, somos los que gobernamos
remanente de testimonio para las naciones. El profeta Jeremías sigue diciendo, y los haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Esta acción Dios la hará por medio de los oficios de gobiernos establecidos según Efesios 4:11. De acuerdo a lo que está ahí escrito, Dios va a utilizar a personas, a hombres y mujeres en estos oficios para poder que Jeremías capítulo 23, sigo en el verso 4, dice, y pondré sobre ellas pastores, es decir, sobre todas las ovejas, pondré pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Es decir, que Dios va a usar a hombres y mujeres escogidos por Dios, del remanente de Dios, comprometidos con el diseño, con el plan y con el propósito divino de Dios, no del propósito divino de los hombres. He aquí que vienen días, dice el profeta en el verso 5, estoy en Jeremías capítulo 23, verso 5. He aquí vienen días, mire, días, ¿cuáles días? ¿Por qué no pueden ser en estos días o parte de nuestros días de lo que estamos viviendo? Y vienen días en que se completará el vivir eso que está siendo profetizado. Dice el profeta, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo. Fíjense que eso ya ocurrió, porque está hablando del Señor Jesucristo. Y dice, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Ese pedazo de reinará como rey lo está haciendo actualmente en nosotros, por medio de nosotros. Eso lo estamos viendo, lo estamos palpando, lo estamos experimentando. Pero eso de hacer juicio y justicia en la tierra, muy probablemente se hará juntamente con el remanente del Señor de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Es decir, Jesús es el remanente de ese pueblo de Israel, pero de ese remanente que quedó, de ese renuevo, es el origen del remanente de lo que nosotros estamos viviendo en esta presente dispensación, que es la iglesia. En el verso 6 dice, y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. En el verso 7 del capítulo 23 de Jeremías dice, por tanto, mire esto, vea, por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Mire por favor con detenimiento el verso 8, sino, vive Jehová que hizo subir y los trajo y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte, de todas las tierras de donde las había echado, y habitarán en su tierra. Está tan profético esto, es tan mesiánico, está tan ajustado a lo que nosotros podemos mirar hacia Apocalipsis, hacia el tiempo contemporáneo y al tiempo que por venir, que nosotros, si miramos la historia de lo que ha venido ocurriendo, uno dice, bueno, en una parte ocurrió por la liberación del pueblo de Judá, de la liberación de ese cautiverio años, pero el tiempo en que el profeta Jeremías experimenta eso, indudablemente habla de la restauración del pueblo de Judá, de la restauración de Israel, de unir esas dos naciones. Pero como miramos lo que dijo Jesús acerca de los gentiles y acerca de la nación de Israel, indudablemente entonces ya no habrá más reinos divididos, sino que habrá un solo reino. Porque él dice esa frase profética en el contexto de todas las tierras, es decir, de todos los países del mundo, de todas las naciones del mundo, y esa es una profecía que en parte se ha estado cumpliendo, pero hay una parte que no se ha cumplido todavía. De lo anteriormente descrito, es aplicable que al Israel espiritual, es decir, al remanente escogido de esos judíos y de esos gentiles, de los cuales Cristo hizo un solo pueblo, esa forma profética está espectacularmente descrita también en el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Es decir, que Dios se valió de tres profetas, del profeta Isaías, del profeta Jeremías y del profeta Ezequiel, para decirnos a nosotros hoy, ustedes son el remanente, ustedes son el punto de referente en el mundo que estén viviendo contemporáneamente. Ustedes son la herramienta que yo estoy usando, que yo voy a usar y que siempre usaré para mi gloria,
para mi honra, para manifestar esa gracia, para que a través de Cristo Jesús sea exaltado mi nombre. Fíjense lo que dice el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Capítulo 34 del libro de Ezequiel, versículo 8. Busque por favor capítulo 34 del libro de Ezequiel, versículo 8. Dice, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado. Fíjense lo que hicieron, lo que tenían la particularidad de pastorear. Miren lo que hicieron, robaron. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Qué les robaron? Hermano, hay una cosa que le va a parecer un poco fuerte. Les robaron la fe, les robaron su idea, les robaron un mundo, les robaron el propósito, le robaron tantas cosas, le robaron a lo mejor sus anhelos, le robaron a lo mejor sus planes, porque no hicieron las cosas bien. Y dice, mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo. ¿A qué presa se refiere? Hermano, al canibalismo eclesiástico que estamos viendo muchas veces dentro de algunas congregaciones. Canibalismo eclesiástico ministerial, peleándose los ministerios unos con otros, tirándose puñaladas entre unos y otros, tirándose a lo mejor entre apóstoles y profetas, entre pastores y pastores, o fieras que lo que hacen es comerse a las ovejas. Se las comen literalmente, desde el punto de vista espiritual. Dice allí, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Aquellos pastores, aquella gente, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, que se consideran autosuficientes, que dicen que ser entendidos en la palabra de Dios, pero que se olvidan de Dios y que los únicos dioses son ellos mismos, son sus propios dioses. Gente en ministerios de que desprecian los ministerios pequeños en número, pero son grandes en el uso funcional de la palabra del Señor. Gente que porque cree que tiene 5,000, 20,000, 30,000, 50,000 miembros, ellos son más que aquellos que tienen 50 o 100 personas que están pastoreando o que están haciendo una labor apostólica. Gente que desprecia porque a lo mejor ellos son esos grandes apóstoles a las naciones y entonces menosprecian al pastor o al apóstol que está en una región determinada. Gente que creen, hermanos, que los únicos profetas, el único profeta es él o los únicos profetas son ellos. Hay un profeta que anda por ahí por las naciones diciendo que el único profeta es él y que no hay ningún otro profeta sobre la tierra. Y menosprecia los otros oficios ministeriales. El único oficio que medio reconoce es el pastoral. Pero no reconoce a otro profeta, no reconoce a los apóstoles, no reconoce ninguna otra cosa. Esos son las fieras del campo de la que dice allí Ezequiel. Esos son esos pastores, es decir, gente de gobierno que se apacienta a sí mismo. Yo llegué a escuchar inclusive en una reunión en donde un profeta se cree tan alto profeta que no se le puede llamar hermano, porque él está por encima de cualquiera de nosotros. No se le puede llamar hermano, no se le puede decir hermano, sino que hay que decirle el ungido de Jehová, el profeta de Jehová. Es decir, hermano, ¿hasta dónde ha llegado la corrupción? ¿Hasta dónde ha llegado las fieras del campo a matar muchas de las cosas que Dios ha dado a su cuidado? Y fíjense cómo termina diciendo el versículo 8 del capítulo 34 de Ezequiel, porque dice, y no apacentaron a mis ovejas. No apacentaron a mis ovejas. No, quiero que usted entienda esto. No se sienta triste, no se sienta acongojado, no se sienta que pareciera que esto se acabó, aquí no hay esperanza, aquí no hay nada. Porque aparte de la pandemia que estamos sufriendo, tenemos un problema interno en Venezuela, tenemos un problema social, un problema económico, un problema político, tenemos problemas gubernamentales a nivel terrenal. Entonces esto como que suma y la gente se siente desesperanzado, se sienten algunos resignados, algunos se sienten que aquí no hay más nada que hacer, esto es el apocalipsis, vamos a echarnos a morir. No, la iglesia está llamada a decirle a nuestros hermanos, a los amigos, a los que no creen, a los que no han venido a los pies del Señor,
hay una esperanza. Cristo es la esperanza. La iglesia es la forma de transmitir esa esperanza. Hay una manera de ser diferente. Hay una manera de ver esta circunstancia diferente. Hermano, la maldad no es por siempre. Apocalipsis enseña que eso no es cierto. Es simplemente circunstancial. Y quienes hayan hecho maldad e iniquidad, ellos pagarán por sus delitos. La justicia de Dios llegará. Pero nosotros, el remanente, somos la esperanza para seguir construyendo esta sociedad. El remanente de ahora es la forma en que Dios ha de manifestar su gracia en Venezuela y en cualquier otro lugar del mundo donde estén pasando por dificultades terribles. Ayer veía, por ejemplo, las dificultades que está pasando nuestros hermanos ecuatorianos. Terrible, la gente cae en la calle, se mueren, hay cientos de cadáveres en la calle. Debe ser terrible para que de repente a lo mejor es posible que haya un muerto así dentro de una familia cristiana. Y empiece el diablo a decirle que no hay esperanza, te das cuenta, el diablo está haciendo esto, el diablo está haciendo aquello. Hermano, no es cierto. Usted y yo somos la esperanza. El remanente de Dios es la esperanza para seguir construyendo una nueva sociedad. Somos una comunidad de hombres y mujeres que tienen valores y principios del reino de Dios con los cuales podemos destruir los antivalores del sistema satánico. Nosotros tenemos que destruir todo aquello que ha mermado a la sociedad, a esa sociedad corrupta, plagada de deseos voraz por el apetito al dinero, por los placeres de la vida, por los actos inmorales, por esa corriente de pensamiento contrario a lo de Dios, llenos de iniquidad y de maldad. Hermano, nosotros somos la esperanza. Hay gente que anda diciendo el anticristo. ¿Por qué le tienes miedo al anticristo si en nosotros está Cristo? Y Cristo los derrotó y los venció en la cruz del Calvario y nosotros somos ese brazo extensivo de Dios aquí en la tierra. Así que cualquier cosa que se levante contra la verdad de Jesucristo, nosotros somos el remanente. Por lo tanto, escuche esto, vea, la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios, por el remanente, por la iglesia, para que nos manifestemos de dar esperanza, de darle esa palabra de verdad, de corregir dentro del contexto eclesiástico, de corregir como ministros de Dios, de avanzar y de crecer, porque el hecho de que cometamos errores no significa que nos vamos a echar a morir, al contrario, tenemos esa oportunidad para cambiar. Y hay de los profetas menores, quiero que vaya a Sofonías, hay unas características que estaban ya escritas en la antigüedad para el remanente de hoy. Vaya por favor al libro de Sofonías capítulo 3. Y ahí nosotros vamos a ver las características del remanente de hoy, de esa manifestación de los hijos de Dios de hoy. Sofonías capítulo 3, versículo 13. Dice, el remanente de Israel, si quiere le quita la palabra Israel y entonces lo llamamos solamente el remanente. El remanente tiene la siguiente característica. Primero, no hará injusticia. El mundo de hoy está plagado de injusticia. En Venezuela tenemos la injusticia, pero a su máxima expresión. La impunidad ha hecho que no haya injusticia. Entonces, hermano, el remanente tiene esa característica. No habrá en el remanente injusticia, no habrá mentira, número 2. Número 3, ni en la boca de ellos se hallará lengua engañosa. Esto habla de integridad, esto habla de santidad, esto habla de que dentro del remanente no va a haber los aduladores de oficio que simplemente buscan lisonja para hacer daño a los líderes de la iglesia. Y número 4 dice, porque ellos serán apacentados. El remanente será apacentado. ¿Apacentado por quién? Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. ¿A través de quién? De hombres y mujeres que forman parte de ese remanente que se están dejando usar por el Señor. Apacentados en términos de qué? Apacentándonos cada uno de nosotros, y lo que tenemos a lo mejor responsabilidad de gobierno, apacentándonos en términos del cuidado, alimentación,
formación y proyección de los hijos de Dios. Y quiero ser enfático con esto. ¿Por qué hablo de el cuidado? Nosotros tenemos la responsabilidad como remanente de Dios de cuidar tanto lo que Dios nos ha dado como cuidar a nuestros hermanos en Cristo. Cuidarlos, es decir, que el enemigo, mostrarle dónde está el enemigo, darle las herramientas para que no fracasen o no hagan cosas inadecuadas, alimentarlos, darle el alimento espiritual correcto para que ese alimento los nutra, para que ese alimento los fortalezca, para que el alimento de la verdad, de la revelación de la verdad de Dios los mantenga en consonancia con lo que está ocurriendo, de manera de ser fuertes a la hora de la adversidad. Para la formación, ¿por qué? Porque no solamente le vas a dar alimento, hay que formarlos, hay que darle ese adiestramiento, hay que darle todo cuanto se necesita, conocimientos, capacidades. ¿Para qué? Para proyectar a los hijos de Dios en el oficio a lo cual Dios lo ha llamado. Entonces, cuando esto ocurra, usted va a ver que la iglesia se va a proyectar hacia la comunidad. Usted va a ver que la iglesia se está proyectando hacia la comunidad. Y indudablemente esto es una función que recae sobre los oficios que están escritos allí en Efesios 4:11. Es decir, sobre el pastor, sobre el apóstol, sobre el profeta, sobre el maestro. Estas funciones de gobierno o de autoridad gubernamental eclesiástica son los encargados de darle direccionalidad, funcionalidad y darle identidad al remanente de Dios, a la iglesia de Dios en nuestros días. Y como consecuencia de todo lo anterior, entonces el profeta Sofonías dice, y dormirán y no habrá quien los atemorice. ¿Sabe? No habrá quien los espante. No habrá quien... usted, si usted es un verdadero remanente, usted no está atemorizado ni espantado por lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay una plena confianza de que Dios está con nosotros, de que el poder de Dios está con nosotros, de que tenemos autoridad delegada del Señor y que el remanente fiel de Dios se mantendrá firme. Por eso me gusta lo que dice el profeta. Dormirán y no habrá quien los atemorice. ¿Sabe qué es dormir? Dormir tranquilo, sin que me van a hacer esto, sin me van a hacer aquello, de que los brujos, los hechiceros, que están no sé dónde, que si los conjuros, que si los maleficios, los hechiceros, brujos y todos aquellos pueden hacer los 1001 conjuros y pueden hacer lo que les dé su gana. Nosotros dormimos tranquilos. En paz me acostaré, mismo dormiré, en paz me levantaré. Y no habrá quien me atemorice, porque la Biblia enseña diciendo que el impío huye sin que nadie lo persiga. Y que el enemigo, aunque ande como león rugiente, nosotros nos paramos frente al enemigo y él huye delante de nosotros. Él huye delante de nosotros. Por eso es que la responsabilidad del remanente de Dios, de la iglesia. Usted y yo tenemos una altísima responsabilidad en este tiempo. Hermano pastor, hermano apóstol, evangelista, maestro, hermano líder que me está viendo, tenemos una responsabilidad muy grande. Dios nos ha dado al cuidado de nuestros propios hermanos. Somos consiervos de alimentarnos del Espíritu Santo, de tener esa formación. Hay que formarse, hay que crecer y proyectarnos. Mire, hay un cambio que viene pronto al país, pero ese cambio necesita pasar por un proceso. Para poder llegar a donde nosotros queremos, necesitamos avanzar en esos procesos. No nos dejemos amilanar por lo que está ocurriendo, porque indudablemente Dios nos garantiza la victoria. Y en los tiempos de crisis es cuando la iglesia, cuando el remanente se hace grande, muy, muy grande. Le doy las gracias a Dios por este tiempo. Quiero orar por cada uno de ustedes. Y a través de esta palabra que el Espíritu Santo ha depositado en nuestras vidas, esta palabra le sirva a usted, me sirva a mí para poder seguir avanzando, echando hacia adelante, echando el resto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, todo lo que tú nos has dado en este tiempo es para avance, para crecimiento de nosotros como iglesia, de nosotros como nación. Nuestra confianza está puesta en ti. Yo te ruego, Señor,
que a cada uno de nuestros hermanos que está escuchando, que está mirando y que está al otro lado de la cámara, reciba ahora mismo en el poder de tu espíritu las fuerzas, el alimento, la confianza y la dirección del Espíritu Santo para que sienta tu presencia, para que experimente tu presencia y para que avance, para que crezca en el mundo espiritual, en el entendimiento de estas cosas, para que fortalecidos en la fe, nada de lo que está ocurriendo los aflija. Reprendo toda aflicción, toda enfermedad, toda inmundicia, toda iniquidad, todo aquello que el enemigo haya querido sembrar en las personas y en nosotros, ahora mismo queda sin poder, sin autoridad, sin potestad. No tiene autoridad y potestad sobre los hijos de Dios. Señor, yo bendigo a mis hermanos, bendigo sus casas. La sangre de Cristo Jesús tiene el poder para ayudarnos, para librarnos, para guardarnos, para que crezcamos espiritualmente. Y oro, Señor, por la salud física de cada uno de los que estamos aquí hoy, para que no haya enfermedad ni dolencia que no podamos vencer por medio de una oración. Que el poder de Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo se manifiesta ahora mismo. En el nombre de Cristo, toda dolencia, patología, enfermedad, conflicto, cualquier cosa que haya en su cuerpo anormal, ahora mismo sea sanado. Señor, fortalece el sistema inmunológico de cada uno de nosotros, porque ese virus no debe atacar a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y si así fuere, glorificamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo, Señor, sus casas, bendigo su familia, bendigo la obra de sus manos. De manera sobrenatural como tú actúas, Dios, llegará el alimento a la casa, llegará el dinero a la casa, llegará la provisión a tu casa. No tengas temor de eso, porque el Dios de gloria, el que nos apacienta, Él nos da el alimento. No nos faltará nada. Así como está escrito, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada nos faltará, nada va a ocurrir. Doy las gracias a cada uno de ustedes, les bendigo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, en el nombre de todas esas personas. Oye, le doy las gracias, saludo a todas aquellas personas que hicieron sus comentarios en las redes sociales. Le doy las gracias a los que están en Panamá, a Marlin, a todos ellos, a Belkis que está por allí, a Belkis Nieto, nuestra hermana, te saludo. También a Jorge, a todos nuestros hermanos que están conectados ahí en la red. De pronto a lo mejor no los logro ver a todos, gracias, no los logro mirar a todos, pero le doy las gracias a todos nuestros hermanos en la familia de Cristo Jesús. A quién más por allí tenemos, podemos mirarlo, estamos en vivo, podemos mirarlo. Muy bien, ahí está conectado Carlos Eduardo Quiñones. Está también Ángel, está María, Marian, está Marian, les bendigo. Está también, ¿quién por ahí? Marlon, gracias Marlon, bendigo a nuestros hermanos allá en Perú, a Marlon, a su familia, te bendigo mi hermano querido, bendigo a tu esposa, a tus hijos. ¿A quién más tenemos por allí? La gente de Panamá está también, wow, está Gregory junto con Daniela. Gregory, un abrazo, un beso, Daniela, salúdame a Susana, un besito a todos ellos. Baudilio también está en sintonía. Baudilio, mi más sincero saludo, un abrazote, un beso para tus hijos, para tus hijas, para tu hija, para tu esposa, un besote por allá. ¿Quién más tenemos conectado por allí? Aquí me están ayudando. Está Edgar, un abrazo, nuestro hermano anciano Edgar Gutiérrez junto con su chica, con la muchachita que tiene quinceañera, nuestra hermana Mirna es de nuestra generación, somos quinceañeros los dos, así que no nos vamos a poner con eso. Y a todas las personas que van a ver este video en diferido, les bendigo grandemente, bendigo a nuestros hermanos allá en Colombia, en Panamá, en Perú, en Chile, en Argentina y en cualquier parte. Nuestros hermanos Obando también, la familia de nuestro hermano Obando, gracias a ustedes. A Brian, que estoy seguro que también está por allí conectado, a Jessica,
Gracias a los líderes, gracias a nuestros hermanos, gracias por estar allí. Bendigo a nuestro hermano pastor César Aguilarte juntamente con su familia. Bendigo a todos los líderes de los equipos, del equipo de asistencia de pastoral. Bendigo a todos nuestros hermanos de la red apostólica, que es probable también que nos estén mirando. Así que gracias a todos. Gracias por este tiempo. Les bendigo y en el nombre de Jesús nos vamos. Nos vemos entonces el próximo domingo con toda certeza a las 10 de la mañana, pero entre semana, probablemente no sé si el martes o el jueves, vamos a ver si podemos hacer el trabajo de completar la guía del curso de teología. Bien, les amo mucho, les bendigo y la gloria sea para nuestro Dios. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Les bendigo, nos vemos la próxima semana. Chao.